Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre vectores. Primero vamos a definir qué es un vector. Un vector es un segmento orientado con un punto inicial u origen y uno final o también llamado extremo. Por ejemplo, si tenemos dos puntos A y B en el plano cartesiano, el vector con origen A y extremo B se simboliza como AB con una flechita arriba y se lee como vector AB. Un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Como observamos en la imagen que tenemos acá, el punto de origen es el punto A y el punto final es el punto B. Donde termina se debe escribir o más bien dibujar una flechita. Y así como se representa el vector AB. Los elementos o componentes de un vector, por ejemplo, si tenemos dos puntos A con coordenada x1, y1 y un punto B, x2, y2, el vector AB se puede representar mediante un vector posición. Este vector posición lo podemos denominar, por ejemplo, V minúscula, y lo que va a suceder es que este vector va a tener su origen no en el punto A, sino en el origen del plano cartesiano, es decir, en el punto 0,0. Una magnitud o norma de un vector es la longitud, es decir, cuánto mide el segmento AB, es decir, desde el punto de origen hasta el extremo o punto final, y se simboliza como con dos barras, y adentro va el vector. Si se recuerdan, la fórmula que está acá es la misma fórmula que utilizábamos para la distancia entre dos puntos, porque prácticamente eso es la norma de un vector, es lo que mide desde el punto de inicio hasta el punto final. La dirección de un vector AB está dada por la inclinación, es decir, tiene que ver con el ángulo que está haciendo el vector con respecto con el eje X. Y el sentido de un vector es la orientación dada del origen al extremo del vector y se va a denotar por esa flechita. Entonces, el módulo o magnitud, que también es llamado norma, es la longitud, el sentido lo determina la flecha y la dirección, el ángulo que está haciendo con el eje X. Podemos mencionar algunos tipos de vectores. Por ejemplo, dos vectores van a ser iguales si, solamente si, tienen la misma norma, dirección y sentido. Los vectores unitarios son aquellos en los que su norma o módulo es igual a 1, es decir, que miden una unidad. Y los vectores ortogonales son aquellos que forman ángulos de 90 entre sí, es decir, que son ángulos vectores perpendiculares entre sí. Como vemos en la imagen, el vector V y el vector W son ortogonales ya que forman un ángulo de 90 grados. Veamos un ejemplo. Determina el vector posición que tiene como origen el punto 1,3 y como extremo menos 2,4. Y lo vamos a graficar y aparte determinar su norma o longitud. Para determinar el vector director, lo que hacemos es la diferencia de las coordenadas en X con las coordenadas en Y, como aparece acá. Entonces, restamos X2 menos X1. Eso vendría a ser la primera coordenada del vector posición que vamos a tener. Y luego la diferencia de las coordenadas en Y, es decir, Y2 menos Y1 va a ser la coordenada en Y del nuevo vector posición. Entonces, si sustituimos esos valores, recordemos que X2 representa, en este caso, la coordenada que tiene en X, B, y en el caso de X1 sería la coordenada en X, que tiene aquí A. Vamos a borrar eso. Ahora, para Y1 y Y2, pues Y1 vendría a ser, por ejemplo, el valor de Y en A y Y2 vendría a ser el valor en Y en B. Entonces, si hacemos estas operaciones acá, obtenemos menos 3,1.
Es decir, que el vector posición que se representa o va a representar a este vector que tiene como origen 1,3 y extremo menos 2,4, va a tener su extremo en menos 3,1, pero su inicio u origen tiene que estar en el 0, 0. Ahora para la norma teníamos esta fórmula, ¿verdad? Entonces, prácticamente es lo que tenemos acá al cuadrado más esto al cuadrado y luego aplicando raíz cuadrada. Si sustituimos, ya sabíamos que esto era menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es 9, más 1, esto es raíz de 10. Entonces esta vendría a ser la magnitud del vector posición que encontramos. Entonces, si ubicamos el punto A en 1,3, y el punto B en menos 2,4, el vector que tiene su inicio en A y finaliza en B es este de acá. Pero recordemos que lo que queremos es un vector posición donde su origen sea el origen del plano cartesiano, es decir, el 0,0. Entonces, si trasladamos ese vector, nos quedaría así como está acá. El origen es su inicio y su final es el punto menos 3,1. Las operaciones que podemos hacer con vectores son suma, resta y producto por escalar. Más adelante veremos otra operación, pero para eso tenemos que estudiar un poquito más. Veamos la suma de vectores. Supongamos que tenemos dos vectores, un vector u y un vector v. Entonces digamos que queremos hacer la suma entre estos dos vectores. Bueno, para poder hacerlo de forma gráfica, lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano, dibujar primero partiendo del origen al vector u, luego dibujar a partir de este punto donde finaliza el vector u, nuevamente un plano cartesiano, como este, y ahora dibujar con continuo, digamos, al vector u, el vector v, en la dirección que aparece acá. Luego, para determinar la suma de estos dos vectores, trazamos un vector que parta desde el origen y llegue hasta la punta del vector v. Ese sería el vector suma o el vector resultante. Entonces sería este es u, este es v y este es el vector u más v. Es decir, que si tenemos dos vectores tales que u tiene como coordenadas u1 y u2, y el vector v que es de la forma v1 y v2, la suma de estos dos vectores es llamado vector resultante, que es el que teníamos acá. Se obtiene de forma algebraica sumando componente a componente, es decir, la x de u con la x de v, la y de u con la y de v. En otras palabras, si yo quiero la suma de u más v, tengo que sumar las coordenadas en x de cada uno, coma, las coordenadas en y de cada uno. Y esas serían las coordenadas del vector resultante. Entonces lo podemos hacer de dos formas, gráficamente, que es el que está acá, o de forma algebraica, que es utilizando esta fórmula. También podemos realizar resta de vectores. Para el caso de la resta, siempre tenemos, por ejemplo, un vector u y un vector v. Entonces, si nosotros quisiéramos la diferencia de u menos el vector v, para eso necesitamos, nuevamente, si lo queremos hacer de forma gráfica, ubicamos en el plano cartesiano el vector u en la dirección y el sentido que aparece dibujado. Luego, al final del vector, ubicamos un nuevo plano cartesiano para que podamos ubicar correctamente el siguiente vector. En este caso, el vector que vamos a dibujar no es v, sino menos v. Recordemos que cuando tenemos un vector con un signo negativo, cambia la dirección y el sentido, es decir, que tendríamos un vector en el sentido opuesto, acá.
Entonces, este sería el vector menos v. Entonces, al encontrar la diferencia, nuevamente trazamos un vector que comience acá en el origen y termine acá, en donde finalizó el vector menos v. Y ese sería el vector resultante de la resta. De forma algebraica, nuevamente, si tenemos dos vectores con estas coordenadas, U1 y U2 y V1 y V2, si queremos la diferencia o la resta entre esos dos vectores, ese vector resultante lo vamos a obtener aquí en este caso restando componente a componente. Es decir, vamos a restar las componentes que correspondían a X y las componentes que correspondían a Y. Y esa va a ser las coordenadas del vector que es resultante de la resta. Entonces, esta es la forma algebraica y esta es la forma gráfica. Recordemos que cuando lo hacemos de forma gráfica, por ejemplo, a mano, tenemos que establecer una escala para cada vector, para que luego al medir el vector resultante, podamos traducirlo a escala y a las medidas de los vectores originales. Ahora, la otra operación que podemos aprender es el producto de un escalar por un vector. Es decir, que si yo tengo un vector U y R es un escalar, es decir, un número real distinto de 0, se tiene que, por ejemplo, si U tiene coordenadas U1 y U2, al multiplicar el vector por ese escalar R se define de la siguiente forma. Lo que se hace es que se multiplica el escalar por cada una de las componentes del vector U. Es decir, como el vector era U1, U2, entonces ahora el vector multiplicado por R va a ser R por U1, R por U2. Es decir, que ese elemento multiplica cada componente por el escalar. Esto puede afectar la dirección y magnitud y también hasta el sentido del vector U que se está multiplicando por el escalar. O sea que este escalar lo que puede hacer son dos cosas: dilatarlo o comprimirlo. Si, por ejemplo, R es mayor que 1 o R es menor que menos 1, se trata de una dilatación, es decir, que se está ampliando. Pero si R está entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0, entonces es una contracción. Es decir, que el vector que va a resultar va a ser uno más pequeño que el original. Veamos, por ejemplo, acá, para que sea un poco más claro. También hay que indicar o explicar que el hecho de que yo quisiera la norma de un vector por un escalar, pues es lo mismo a que yo encuentre la norma del vector original y luego esa la multiplique por el escalar. Es exactamente lo mismo. Ahora veamos aquí. Por ejemplo, si R, digamos que este es U, R es mayor que 1, ¿verdad? Lo que va a hacer es una ampliación. Igual si R es menor que menos 1. Entonces, si yo tengo U, que es el vector celeste, R por U, lo que va a hacer, pues, es ampliar el vector U, pero con sentido positivo, en el mismo sentido que estaba el original. Pero si yo estoy multiplicando por R menor que menos 1, es decir, un valor negativo, lo va a ampliar, pero el sentido va a ser el opuesto. Si se fijan, la dirección y el sentido que tenía el vector original ha cambiado. En el caso que R esté entre 0 y 1, digamos que este es U, lo que va a hacer es una reducción. Se reduce el vector original, pero el sentido no cambia, siempre sigue en el mismo sentido. Pero si R está entre menos 1 y 0, entonces el vector U se contrae, pero cambia su sentido. Eso es a lo que se refiere lo que vimos anteriormente. Ahora, veamos un ejemplo para finalizar. Determinemos en términos de U y B el vector resultante de esta expresión. ¿Sí? Si se fijan, aquí hay operaciones como multiplicación por un escalar y resta. Entonces, prácticamente se trabaja de la misma forma algebraica que nosotros ya aprendimos. Tenemos 2U
más 3v. No se nos tiene que olvidar esa flechita porque esa flechita representa un vector. Entonces, si nosotros no se lo escribimos, no podemos estar hablando que de una variable, y no es así, es un vector. Este 2 está multiplicando, tiene que afectar a cada uno de los que está acá. Entonces quedaría 2 por 2u más 2 por 3v. Voy a hacer aquí la corrección. Puse u es v. Entonces tenemos v. Y luego este menos 3 de igual forma está afectando a cada uno de los vectores que están aquí adentro. Entonces sería, y recordemos que como es un escalar, o es decir, un número, este se puede distribuir. Entonces lo tenemos de esta forma, menos 3 por menos v. Ahora si multiplicamos los números o las constantes, queda 4 por vector u, más 6 por el vector v, menos 6 por el vector u, y aquí menos por menos, recordemos que es más, entonces tenemos más 3 veces el vector v. Ahora, igual que en operaciones algebraicas, como estamos hablando del mismo vector u, el mismo vector v, podemos aplicar términos semejantes. Entonces, 4u menos 6u se puede operar igual 6v se puede multiplicar, perdón, sumar con 3u. Entonces, al hacer esta operación, obtenemos menos 2u y al hacer esta operación, más 9v. Es decir, que este sería el vector resultante en términos de u y v al hacer estas operaciones. En la próxima clase aprenderemos un poco más sobre vectores, así que estudia, practica y aplica lo que hemos aprendido en esta clase. No olvides repasar y tomar en cuenta que esto es acumulativo. En la siguiente clase vamos a utilizar los conceptos aprendidos en esta de hoy.